Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a la viceministra de Gestión de Riesgos, ingeniera Andrea Hermenegildo. Lo invitamos para analizar cómo se está enfrentando la emergencia por las intensas y permanentes lluvias en el litoral ecuatoriano de manera especial. Leíamos el saldo parcial que ha dejado entre el 1 de enero y el 24 de febrero del 2025. Se han registrado 9 personas fallecidas, 14.829 personas afectadas, 890 personas damnificadas, 4.232 viviendas afectadas, 32 viviendas destruidas, 3 puentes destruidos, 9 puentes afectados y un total de 23.7 kilómetros de vías afectadas. Con esa consideración, ¿cómo se viene trabajando y cuáles son las zonas más golpeadas en el litoral? Muy buen día, ingeniera Hermenegildo. Sí, muy buenos días con todos y con todas. Efectivamente tenemos un reporte de lo que acabas de mencionar, con un corte hasta el día de hoy, bueno, hasta la noche de ayer del 24 de febrero, de los cuales se han registrado 871 eventos prácticamente alrededor de todo el país, en 23 provincias, en 162 cantones y en 408 parroquias, de los cuales en su mayor parte son deslizamientos y segundo las inundaciones. En cuanto a las provincias más afectadas, justamente por todo este reporte de personas impactadas, tenemos como primera provincia Guayas, luego tenemos Manabí, Los Ríos, El Oro, Chimborazo en la parte de la sierra, Cotopaxi y otras provincias que también están teniendo afectaciones. Específicamente en las provincias de Guayas tenemos un reporte de más de 5.000 personas que han sido impactadas, de las cuales se suma los temas de las personas damnificadas, además de las viviendas afectadas y las viviendas destruidas. Actualmente tenemos igual un despliegue en todo el país y tenemos 3 alojamientos temporales activados, de los cuales se encuentran en la provincia del Oro 1, también tenemos justamente en la provincia de Manabí otro, y también en la provincia de Pichincha, que es en Cayambe. Justamente aquí han sucedido varios deslizamientos. Igual tenemos o estamos haciendo un reporte de los COEs prácticamente que están activados. Tenemos 3 COEs provinciales activados, de los cuales son Guayas, también tenemos la provincia, sí, justamente Manabí, Santa Elena y Loja, perdón, Guayas no era, son los 3 COEs provinciales. Igual también tenemos 31 COEs cantonales que están entre Juján, Simón Bolívar en Guayas, Eloy Alfaro en Esmeralda, Salinas, Santa Elena en la provincia de Santa Elena, y bueno, también otros más dentro de los COEs cantonales, ¿no? Igual está sesionando un COE nacional, de los cuales ayer justamente sesionó uno de estos en la provincia del Oro, los cuales se están tomando ciertas resoluciones, ¿no? Y justamente han exhortado o dispuesto a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que analice también la declaratoria de las alertas y de las emergencias. En las alertas ya están incluidas las provincias que han tenido mayor impacto, porque hay que entender que la alerta justamente va desde el tema de la amenaza como tal, y en el tema de la emergencia el nivel de impacto. Entonces actualmente tenemos esos reportes. Justamente el día de hoy me encuentro en la provincia de Manabí por las afectaciones que también están teniendo acá en diferentes cantones. ¿Cómo está Manabí? ¿Cuáles son los cantones más afectados? Sí, justamente en Manabí ayer hicimos un recorrido otra vez con la gobernación, y aquí hemos tenido un reporte justamente en el cantón Puerto Viejo, que ha tenido la mayor cantidad de eventos. Justamente han tenido 24 eventos hasta el día de ayer que hubo el reporte actualizado, de los cuales han habido 1.114 personas impactadas. En segundo tenemos el cantón de Jipijapa, que ha tenido 10 eventos, que ha tenido personas afectadas 35, Sucre, Chone, Santa Ana, Manta, Montecristi, Bolívar y Flavio Alfaro, que han tenido los eventos, la mayor cantidad de eventos y también la mayor personas, o la cantidad de personas afectadas, de los cuales ahorita se está haciendo un levantamiento inicial de necesidades. Ayer estuvimos en Tosagua, en Calceta, porque ya han habido lluvias justamente la noche de ayer, antes de ayer, perdón, y la madrugada de ayer, que hubo intensas lluvias en ciertos sectores de Manabí, de los cuales ya recorrimos Tosagua y Calceta. Se está haciendo un levantamiento inicial de necesidades. Igual hay que entender que la lógica y la dinámica del tema de las emergencias en cuanto al gobierno, estamos bajo la complementariedad, ¿no? La unidad de gestión de riesgos del municipio nos activa, indicando las necesidades de alojamientos temporales, de asistencia humanitaria, de los kits de dormir, kit de alimentos, kit de limpieza familiar, kit de higiene personal. Entonces nosotros nos encontramos atentos a estos.
Sin embargo, igual como gobierno estamos actuando de manera coordinada con ellos en el caso de que se necesite tengan alguna necesidad, poder atenderlas y resolverlas lo más pronto posible. Ingeniera, ¿se ha hecho gestiones para que se analicen líneas de crédito contingente frente a esta emergencia? Y justamente se encuentra en análisis, ¿no? Después de la declaratoria de las alertas y también la posterior análisis para la declaratoria de las emergencias, se activarán los diferentes contingentes. Esto ya es un análisis con el Ministerio de Finanzas. Tenemos las multilaterales entre lo que es el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, solamente que en estos se requieren requisitos y criterios, ¿no? Criterios para análisis y la activación de estos. Igual estamos en este análisis bajo lo que ya se va dando actualmente, que son las declaratorias de alerta y de emergencia. Sin embargo, estamos trabajando con ellos y en la activación posterior igual estarán comunicando, ¿no? ¿Se ha emitido ya la declaratoria de estado de emergencia en todo el litoral ecuatoriano o cuáles son las consideraciones actuales? En las alertas ya están prácticamente, hay un informe en la que se está dando por niveles las provincias y los niveles de alerta. Justamente tenemos la provincia del Oro, Esmeraldas, Guayas, los ríos Manabí y Santa Elena que están en alerta roja, ¿no? Según el análisis ya existe una declaratoria, una resolución por parte de la Secretaría en la alerta. En cuanto a la emergencia se está analizando igual que tenemos igual un plazo en el día de hoy para poder hacer este informe. Estamos analizando varios criterios porque ya va más allá de la declaratoria de emergencia que ya tiene que ver mucho con los impactos. Sin embargo, la declaratoria de alerta ya está oficial, es una resolución por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de la cual es que se estoy indicando de que estas 5 provincias están en alerta roja. Y de ahí ya hay otros niveles más que son de naranja y amarilla, que se encuentran las provincias de la Sierra, justamente Azuay y Loja, que también se han visto afectadas, Chimborazo y Cotopaxi, asimismo por la época lluviosa con el tema de los deslizamientos. Las Fuerzas Armadas siempre realizan en estas emergencias un soporte muy importante. ¿Cómo se viene trabajando para que se active y priorice el soporte logístico en las provincias que están en emergencia? Sí, justamente con ellos, más allá de las emergencias o de las declaratorias de alerta, se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Defensa, ¿no? En el tema logístico, sobre todo en la parte logística en la que se envía toda la asistencia humanitaria alrededor de todo el país o de todo el territorio ecuatoriano. Con ellos ya estamos activados, nos están prácticamente ayudando con camiones, con volquetas o camas para poder enviar pues, ¿no? la asistencia, que además de alimentos también hay tanques o purificadores de agua dependiendo de la necesidad y de la componente que estamos actuando. Con ellos estamos trabajando y además dentro de la resolución del COE se ha dispuesto prácticamente a las Fuerzas Armadas que a más allá de que ya nos estaban apoyando también le pongan prioridad a toda la atención en el territorio con respecto a las declaratorias de alerta y las declaratorias de emergencia. ¿Y cómo se están activando el resto de instituciones? Porque es fundamental converger hacia la acción de atención a los sectores más golpeados. ¿Cómo interactúan con los gobiernos locales? Porque esa ha sido una falla a pretexto de gobiernos autónomos descentralizados, simplemente no contribuyen como debiera ser. Sí, justamente hay que entender algo y la dinámica de las emergencias y también de las declaratorias, ¿no? Se debe activar los COEs, se exhorta a los municipios, dependiendo de toda la situación que se está viviendo alrededor del país o de los cantones o solo localidades, se exhorta a que se activen los COEs, tanto cantonales como provinciales, ¿no? Y en estos COEs, que son los mecanismos de coordinación, se activa todos los ministerios, me refiero, por ejemplo, a cada mesa técnica, mesa de salud, mesa de educación, ministerio de producción, agua, todos los componentes necesarios para la atención de la emergencia o planificación para cualquier eventualidad. Entonces, en estos mecanismos de coordinación que son los COEs, se activa todo este contingente y empiezan a ver los recursos que tienen para atender. Y lo otro es ver qué se necesita en cada localidad. En este caso, como gobierno, nosotros estamos activados en los COEs que ya están prácticamente sesionando y al mismo tiempo decir qué recursos tenemos y poder solventar estas necesidades. Como te digo, ¿no? En cuanto a la competencia de la Secretaría, como actuamos bajo la complementariedad, nosotros estamos ahí con los municipios indicando a ver qué necesitas, cuántos kits te transfiero para que se le pueda atender. Actuamos de manera coordinada justamente con ellos.
Y como gobierno central también en estas zonas más vulnerables y que se han visto afectadas, no solamente estamos llevando los kits, sino también brigadas. ¿A qué me refiero con las brigadas? Brigadas de salud, brigadas de desnutrición infantil, porque también estamos justamente trabajando con la Secretaría de Desnutrición Infantil. Entonces, a lo que quiero llegar es que activamos todo el contingente para poder atender, ¿no? Atender estas emergencias. También igual sin pasar las competencias, siempre digo, sin pasar las competencias, porque la ley es clara de gestión de riesgo. La ley indica que en las declaratorias de emergencias puntuales, no locales, me refiero, o de alerta, lo tiene que hacer el municipio, y también en todo lo que es la planificación y la atención del municipio, o el gobierno actual bajo la complementariedad. Entonces eso es lo que exhortamos, tanto a nivel cantonal como a nivel provincial. Ahora, en el tema presupuestario, ¿cómo se viene enfrentando? Porque evidentemente por una emergencia de estos, ¿no determina la formulación y aprobación de modificaciones presupuestarias? Y justamente, siempre lo digo que me consultan esto de aquí. Hay diferentes fuentes, ¿no? O temas de financiamiento, ¿no? En el caso para el gobierno hay un PAI, un plan anual de inversión, y también hay un gasto corriente. En este caso, siempre para todo el año se planifica justamente en la Secretaría de Gestión de Riesgo. No hablo de los municipios, ¿no? Los municipios tienen su dinámica y su planificación. En el caso de nosotros, la Secretaría, siempre hacemos estas proyecciones de los cuales se tienen estos escenarios o estas recurrencias de los años que vienen, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ya sé que en Ecuador existen tantas provincias que se pudieran haber afectadas tanto en la época lluviosa como en la época seca, hacemos esta proyección justamente de cuántos kits necesitamos o cuántos asistencia humanitaria necesitaríamos en el año, y por eso pedimos. En este caso, tenemos una fuente de inversión, igual que el año pasado, pero también yo siempre digo que más allá de este PAI también tenemos un plus que es la cooperación internacional, y dentro de lo que es la cooperación internacional nos activamos bajo los diferentes requisitos, en este caso de las declaratorias de emergencia, y con esto activamos ciertas ayudas. ¿A qué me refiero con las ayudas? En temas de equipamiento, lo acabamos de ver en el tema de la época seca, ¿no? Nos ayudaron con Baby Bucket para la atención y liquidación de los incendios forestales, pero en cambio en la época lluviosa ya, en base a la necesidad y esta activación de esta emergencia o estas alertas, ya podemos ver y activar esta cooperación internacional. Precisamente este es un tema importante. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado la Mesa Técnica de Trabajo 8, que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, para activar el equipo humanitario país? Sí, justamente que te dé la dinámica de la activación del equipo humanitario país, ¿no? La activación del equipo humanitario país se refiere a como hay una emergencia regional, un desastre o una catástrofe, ¿no? En este caso, el día de ayer que sesionó el COE, se le ha dispuesto al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, que es el que lidera prácticamente la Mesa Técnica 8, que active el equipo humanitario país. Aquí hay que activar bajo los criterios y los análisis. Pues no, en este caso, cuando se activa esto, que ya lo ha dispuesto prácticamente en sesión de COELAS ayer justamente, que sesionaron, se tendrá que activar esto. Aquí lo que hacen y la dinámica es que ellos se activan y empiezan, y como este equipo humanitario país está conformado por diferentes organizaciones no gubernamentales, no ONG o diferentes organizaciones que ayudan justamente en este ámbito de la asistencia humanitaria, se pueden activar con diferentes contingentes. Ellos trabajan bajo la necesidad y el listado de las necesidades que tengamos como país para poder activarse en diferentes ámbitos, no solamente en el tema de financiamiento, sino más bien también en el tema de equipamiento y en el tema de la asistencia técnica. ¿Y cómo se está haciendo el seguimiento para el cumplimiento de las resoluciones que se toma en el COE nacional? Sí, para el seguimiento, dentro de lo que es el Comité de Operaciones de Emergencia hay alguien que preside, hay un secretario, en este caso la Secretaría Nacional es el secretario del Comité de Operaciones de Emergencia, y a través de ya de la activación y de las sesiones. Este es un diálogo con la ingeniera Andrea Hermenegildo, viceministra. Sí, por favor, sí. Hola. Así, adelante, por favor, estamos Sí, escuchando. lo que pasa es que creo que la señal no es muy buena acá, en donde estoy justamente. ¿En dónde está usted hoy? Ahorita justamente me encuentro en ciertos sectores de Puerto Viejo, como le decía, ayer hicimos un sobrevuelo en Tosagua y Calceta, estoy por estos lados de
Ya, justamente lo que me estabas consultando es el seguimiento. Nosotros como Secretaría hacemos un seguimiento de cada mesa técnica. ¿Qué acciones? Primero, los acuerdos y las resoluciones que hace cada mesa, ¿no? No solamente a nivel de COE nacional, sino de cada mesa, de sus necesidades o de sus actividades. Y luego nosotros hacemos un seguimiento, si es posible, semanal, en las cuales se indica a través de unas matrices, de los cuales qué ha hecho mesa técnica 1 con respecto al agua, qué ha hecho mesa, la 2 o la 3, que son de educación, y también lo de servicios esenciales, que es la 3. Entonces hacemos seguimiento a raíz del COE de ayer, en la que ya se dispuso seis cosas, o se resolvió 6 actividades que hacer. Entonces eso ya vamos a hacer el seguimiento para esto. Igual siempre se exhorta a los comités de operaciones de emergencias locales o provinciales que también sesionen, pues, ¿no? Porque el COE nacional ya está sesionando permanentemente, pero sin embargo exhortamos siempre tanto a la prefectura, que es el COE que lidera el COE provincial, y a los municipios, a los alcaldes, para los COEs cantonales, que sesionen y que ya puedan ver en cada mesa técnica esas necesidades y poder solventar, porque si no tenemos levantado tanta información, ¿cómo llegamos, no? Entonces eso es lo que se le exhorta a ellos. El otro tema, ¿cómo están atendiendo a los damnificados? Se habló de 890 personas damnificadas con corte hasta anoche. Sí, justamente nosotros como Secretaría estamos entregando los bienes de asistencia humanitaria que le decimos, pues no, justamente lo entregamos como Secretaría, y lo otro también como un sistema, como el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos. En este caso, nosotros ya hemos entregado más de 21.000 bienes de asistencia humanitaria en los diferentes sectores del país, como te lo decías. Aproximadamente 21.339, prácticamente ya es el dato específico de la asistencia humanitaria que estamos atendiendo en las diferentes provincias del país. Y en cuanto al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo, que lo conforman más allá de los municipios, también los ministerios, todo el contingente, todo el Ejecutivo, se han entregado más de 7.400 bienes de asistencia humanitaria. ¿A qué me refiero con los bienes de asistencia humanitaria? Son los kits de alimentos que se los pueden dar para 3 días o para 15 días, caperechi, casea. También se está entregando los kits de dormir, los kits de higiene, los kits de limpieza. Además, también se está trabajando de manera coordinada con todo el Ejecutivo. ¿A qué me refiero? El Ministerio de Obras Públicas, como ya es de conocimiento, las vías también están afectadas, justamente por toda esta época lluviosa o invernal, y se está activada con diferentes maquinarias en diferentes puntos del país para realizar la limpieza, ¿no? Limpieza de estas vías para que puedan estar habilitadas. Sin embargo, siempre se le recomienda a la población que esté atento o que puedan revisar las plataformas de método, que se puede ver claramente y actualizado la información de las vías y su estado. Igual estamos activados con el Ministerio de Inclusión Social, porque las personas que están afectadas es un levantamiento inicial de necesidades con toda esta información, y aquí ya empieza un proceso de revisión de criterios o de requisitos para la calificación de los bonos de contingencia, y asimismo con los bonos de arrendamiento para el tema del MIDUBI. Hay otro tema, ¿han sido activados los albergues para recibir a los damnificados, aquellos que se quedaron sin nada? Sí, justamente estamos activando, bueno, no activamos, sino ya está activado 3 albergues justamente en la provincia del Oro, en el cantón Huaquillas. Justamente tenemos un albergue en la que están justamente pernoctando 5 personas que conforman una familia en Manabí, justamente en el sector en Río Chico. Sí, en Río Chico hay personas, son 88 personas que reúnen a 26 familias, y en Pichincha, en Cayambe, que hay 2 familias que son 7 personas. Estos son los albergues activos. Sin embargo, en lo que lleva la época lluviosa se han activado 6, de los cuales ya 3 están cerrados porque ya las personas justamente regresaron a sus hogares. ¿Y el tema de las viviendas afectadas, cómo se va a operar con el MIDUBI? Sí, justamente se ha activado el MIDUBI. El MIDUBI está activado, ¿no? Está realizando todas estas inspecciones, todas estas evaluaciones de la infraestructura como tal. En el caso, por ejemplo, de los deslizamientos, en el caso de las inundaciones tienen una dinámica que son súbitas, ¿no? Se inunda, luego baja el agua y las personas regresan a su hogar. En el caso de los deslizamientos, aquí también tiene un punto muy claro con el MIDUBI, o sea, un trabajo bien coordinado con ellos, porque ellos se encargan de la evaluación. Actualmente se los ha activado, se ha indicado estas afectaciones que han habido. En el CITRES se reporta claramente cuántas viviendas se han afectado, y tú también lo acabas de decir al inicio de la intervención, y ellos están activados haciendo la evaluación. Hay ciertos criterios, ciertos análisis que tienen que hacer para la calificación, ¿no? Y se trabaja también de manera coordinada con el municipio.
¿Y cómo se coordina con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas las tareas que cumple luego de haberse afectado 9 puentes y 23.7 kilómetros de vías afectadas? Sí, en cuanto a las vías, hay que ver, ¿no? Hay las vías estatales que están a cargo, obviamente, del Ministerio de Obras Públicas, pero también las vías que son ya parte de la provincia que tendrán competencia en la prefectura también. En este caso, en las vías estatales está activado todo este contingente de las maquinarias para la limpieza. Igual, dentro de los puentes que se han ido, si es de la competencia o también esa coordinación con los municipios del Ministerio de Obras Públicas, tienen activado también ese análisis para los puentes Bailey. En este caso, están haciendo ese análisis, obviamente viendo estas prioridades, ¿no?, en nuestros sectores, pero prácticamente el Ministerio de Obras Públicas está activado con todo este contingente para esta época lluviosa y lo reporta prácticamente su plataforma todos los días. Y en ese sentido, ¿cómo se está coordinando con los gobiernos seccionales, especialmente las prefecturas? Porque a veces argumentan la falta de presupuesto frente a una emergencia. Y si es responsabilidad de la prefectura, ¿debieran priorizar eso? Claro, o sea, la ley es clara. La ley justamente salió el año pasado en enero y el reglamento en septiembre, en la que indican las competencias claras a nivel cantonal y a nivel provincial. En este caso, las prefecturas dentro de esta ley y dentro del reglamento indican que ellos son los que presiden el COE, el COE provincial, justamente dentro de lo que son los mecanismos de coordinación. Y en el caso de que los cantones se declaren ya en sus diferentes niveles, ya a un nivel de desastre, la provincia ya toma sería como responsabilidad de poder atender. Entonces, por eso mismo ellos deberían tener dentro de su planificación, y es lo que estoy viendo alrededor del país, que están algunas prefecturas también activadas, que deben tener dentro de su presupuesto esta atención, porque ya la ley es clara. La ley no la teníamos hace varios años, la ley ya la tenemos desde el año pasado, de las cuales indican esas competencias y esa atención hacia la comunidad, dependiendo también de las declaratorias que tienen que hacer los municipios en el caso de que se necesite, o en el caso de que tengan alguna amenaza latente y algunas afectaciones, poder declararse bajo los parámetros o criterios que se indiquen, ¿no? Entonces, ese debería ser el trabajo coordinado entre los cantones y la prefectura para la atención de las provincias. Bien, ¿qué mensaje enviaría usted? ¿Qué van a hacer en las próximas horas frente a esta emergencia? Si está lloviendo este momento en Manabí, ¿cómo está? Sí, justamente en cuanto a las lluvias y el pronóstico, siempre el INAMI, ¿no?, que es el organismo técnico científico, nos reporta cada 3 días el pronóstico del escenario. En este caso, tenemos ya este pronóstico que van a haber justamente en Manabí. Está habiendo lluvias esporádicas y lluvias intensas en ciertos sectores. Ayer llovió intensamente en un sector llamado Calderón, entonces igual estamos activos. No solo en Manabí, sino también hemos desplegado un contingente en todo lo que son las provincias que están viéndose mayor afectadas, y sobre todo las provincias costeras. En cuanto a las recomendaciones, más allá de todo este despliegue como gobierno y como secretaría dentro del territorio con respecto a la época lluviosa, siempre se le recomienda a la población ciertas cosas, ¿no?, en cuanto al tema de la época lluviosa. Primero, que se comuniquen o tengan las fuentes oficiales. En este caso, el informe de situación es el único canal de comunicación de los cuales se reporta la información de todas las afectaciones y de todo el contingente que está desplegado en territorio. Lo segundo, que siempre se les exhorta a los municipios poder, en el caso de que se haga un análisis o criterio, estas declaratorias, ¿no?, en el caso que se los necesite, cuando ya está viendo un mayor impacto o una mayor afectación. Igual con las comunidades, igual con los municipios se trabaja, no solamente en esta época, sino en todo el año para la creación de los comités comunitarios, porque yo siempre digo que con los comités comunitarios es un trabajo bien importante, porque ahí tú empiezas con la cultura de prevención, ¿no?, la cultura en el tema de riesgos. En este caso, se conforman estos comités comunitarios y se le indica a la población, se la sensibiliza, ¿no? Se le indica, bueno, si es que va a haber la época lluviosa, ver los techos si es que están en buen estado, no estar en zonas inundables, si ya vive cerca de los ríos, evitar estos lugares porque se desborda, ¿no? Sabiendo que ya la comunidad conoce su entorno. Y además también se les recomienda, por ejemplo, la limpieza de canales, para que no obstruya, en el caso de las zonas urbanas, no obstruya la fluidez, digamos, que el agua fluya. Y también en el caso de que estén en laderas o cercanas o en laderas inestables, que pudieran haber ciertas medidas, ¿no?, en el tema de reforestación o el tema también de buscar recaudos. Siempre se les dice o siempre se trabaja con ellos en identificar rutas de evacuación y identificar zonas seguras también.
Bien, muchas gracias a la viceministra de Gestión de Riesgos, ingeniera Andrea Hermenegildo, por atendernos desde Manabí a propósito de esta emergencia en las 6 provincias del litoral ecuatoriano: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, por las intensas lluvias en este temporal invernal. Andrea, muy amable. Buen día con todos. Muy gentil. 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la jefa de la bancada del bloque legislativo ADN para hablar sobre la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la agenda legislativa también. Desde 1984 con Gonzalo